Buenos días, el día de hoy vamos a realizar este pequeño video. Somos el grupo de Cristel, Elisa y mi persona, Eric, el cual tenemos como objetivo poder analizar y poder reflexionar a través de estos criterios y de estos puntos sobre la microclase observada durante este proceso del curso de didáctica. Es un tema muy importante en la cual nos hace como futuros docentes poder encontrar las diversas necesidades, poder ver las diferentes circunstancias y poder ver las diferentes organizaciones de los diferentes establecimientos. Entonces vamos a dar inicio a los diferentes puntos que tenemos para poder presentarle, para poder hablarle, y en este caso pues le damos el tiempo a nuestra compañera Elisa. Pues vamos a hablar sobre la visión global y organización, vínculo de la sección, ¿sí? Con este tema, pues, es la capacidad de comprender un tema o situación de manera compleja, ¿verdad? Observando todas sus partes y cómo se relacionan entre sí. Permite también tener una idea general antes de entrar en detalles. Por ejemplo, cuando leemos un libro, ¿verdad? En título, los capítulos, las imágenes y el tema principal. También vamos a hablar sobre identidad profesional y administrativa, ¿verdad? Cuando hablamos de la identidad personal, esta pues está formada en que una persona se reconoce y actúa dentro de su profesión, demostrando conocimientos, valores, responsabilidad, habilidades propias de su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, enseñar con responsabilidad, respetar a sus estudiantes, se prepara constantemente, ¿verdad? Para una clase y cumple con sus deberes como docentes únicamente. Muy bien, también vamos a hablar del siguiente punto, el cual nos corresponde hablar sobre el análisis del entorno educativo. Porque es muy importante el análisis del entorno educativo, porque a través de eso nosotros realizamos un diagnóstico del centro educativo, donde nos dice que nos permitió identificar la brecha entre la teoría pedagógica y la realidad contextual. Esto nos quiere decir que muchas veces aparentamos una cosa y realmente pues no la cumplimos. La brecha que nosotros, de la que nos habla este análisis del entorno educativo, nos habla sobre la relación en que tanto la teoría pedagógica se basa en la realidad de muchos estudiantes, porque lamentablemente nosotros tenemos y nos avalamos por un CNB, pero realmente vivimos descontextualizados por muchas circunstancias. Hay muchas escuelas de escasos recursos, hay muchas escuelas que no poseen los recursos necesarios para poder tener una educación digna. Entonces, por eso es muy importante realizar este análisis del entorno educativo, cómo nuestros estudiantes están aprendiendo, cómo nuestros docentes se van desenvolviendo, cómo esta parte hace que nuestra educación vaya mejorando. Por eso también tenemos la infraestructura, la evaluación de cómo están esas aulas que lamentablemente pues muchas veces no hay escritorios, no hay recursos, y todo esto pues es muy importante para la educación de nuestros estudiantes. También como siguiente punto tenemos la parte de los desafíos de la práctica docente. ¿Por qué hay muchos desafíos de la práctica docente? Porque realmente en la ejecución de una microclase o en la ejecución de una clase es importante ir preparado, porque no sabemos las diferentes circunstancias en las que vive la escuela o el centro educativo, que en este caso, pues en mi caso yo fui en un colegio en donde vimos los diferentes desafíos en base, o vi los diferentes desafíos en base a la parte en que no tienen
ejecución de medios tecnológicos, y muchas veces estamos acostumbrados, o en este caso en su clase, pues siempre nos exhorta a utilizar plataformas digitales, pero hay muchos establecimientos, hay muchos colegios donde no poseen estos recursos. También podemos ver el diario pedagógico y el factor tiempo. Si uno organiza su tiempo, uno realmente, a como vamos, muchas veces el tiempo es muy limitado y eso nos reduce a poder cumplir nuestro diario pedagógico. ¿Por qué? Por las diferentes circunstancias, porque los estudiantes pueden hacer que no entiendan, se les vuelva a explicar y muchas otras circunstancias. Y lo más importante es hacer que el estudiante entienda, el estudiante aprenda para poder seguir continuando con las diferentes clases, los diferentes cursos, las diferentes lecciones que los estudiantes deben de analizar, aprender y poder hacer. También tenemos como siguiente punto, tenemos la eficacia de la evaluación. También es muy importante cómo evaluar a los estudiantes, saber cómo hacerlo, desde qué punto hacerlo, qué herramientas utilizamos, qué herramientas o qué actividades realizamos para poder evaluar a nuestros estudiantes. Que lo más importante no solo es colocarles un punteo, no solo es colocarle cierto porcentaje de puntos a nuestros estudiantes. Lo más importante es evaluar cómo ellos están aprendiendo, cómo ellos necesitan mejorar y cómo ellos necesitan de nuestra ayuda. Por eso hay un propósito técnico, a través de ese propósito técnico obtenemos resultados y a través de esos resultados nosotros podemos dar las diferentes recomendaciones a los estudiantes, podemos darles las diferentes recomendaciones a los docentes, que son la clave importante para que nuestros estudiantes puedan siempre aprender y puedan siempre mejorar en cada uno de los aspectos, siempre y cuando se obtiene una evaluación coherente, una evaluación donde realmente se evalúe para la mejora y no para destruir o muchas veces en este caso poder sistematizar a nuestros estudiantes. Y eso sería todo por mi parte y continuamos con nuestra compañera Cristel. Bueno, entonces voy a hablar acerca de la fundamentación teórica en la práctica. Cuando nosotros realizamos una aplicación curricular, necesitamos seguir ciertos lineamientos. Estos lineamientos se deben de basar en el CNB, que es el Currículo Nacional Base, y tiene indicadores de logro. Entonces tenemos que llevar una línea, una secuencia de cómo nosotros poder asegurar que las actividades sean de aprendizaje, pero también que cumplan con las competencias que nosotros queremos en nuestros estudiantes y que estén establecidas en ciertos grados. En cada grado va a tener su competencia. Entonces, la teoría a veces arrebasa la realidad, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese contraste de los contenidos, a veces vemos que hay alumnos que tienen capacidades diferentes, pero que todos deben de llegar a una realidad según la teoría, pero siempre con una mediación pedagógica, pero que sea creativo para que el estudiante no se aburra. También tenemos que tener conocimiento, que tenemos que tener el enfoque en el desarrollo de nuestros estudiantes, pero también en el área de comunicación. ¿Por qué? Porque el estudiante debe de aprender a comunicarse bien, a escuchar bien, a leer bien, a escribir significativamente en su entorno. Entonces también tenemos que entender que la comunicación es importante para lograr ese desarrollo de la competencia. También el perfil del estudiante es muy importante, porque eso nos va a asegurar que él tenga ciertas habilidades que necesita para poder desenvolverse en el grado establecido en el que está cursando. Y entonces el estudiante también tiene que tener habilidades ciudadanas, habilidades cognitivas, porque eso ayuda a su formación, para que un niño esté bien formado y que se base en asegurar cada lección. Vamos a hablar acerca de el crecimiento personal
En mi caso, este crecimiento me ha ayudado a entender cada parte de la educación, cómo planificar, cómo hacer un indicador de logro. Me ha llegado a entender cómo crecer personalmente y también a mis compañeros, porque también es un proceso que mediante cual cada uno de nosotros como integrantes desarrolló sus habilidades. Cada compañero dio sus conocimientos, cada compañero dio sus valores y sus actitudes y aportaron de una manera positiva al bienestar del aprendizaje de nuestro grupo. Entonces esa experiencia de aprendizaje fortaleció este trabajo que hicimos colectivamente, porque nos permitió dar ideas, resolver ejercicios, que voy a poner esto, que voy a poner aquello, cuando hicimos nuestra microclase. Entonces todo ese trabajo en equipo que hicimos enriqueció el conocimiento en común. Cada uno se llevó una experiencia bonita y un conocimiento más amplio de lo que estábamos realizando. Y por último, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de el valor de la evidencia visual. Cada vez que nosotros realizamos una actividad o hacemos una hoja de trabajo, debemos de tener evidencia, pero también la importancia de mostrar a nuestros estudiantes imágenes, fotografías, videos, materiales visuales para que sean más entendibles los temas. En el caso de matemática es mucho más accesible ver el contraste en 3D para que ellos puedan ir analizando, que el aprendizaje sea significativo, porque este es un apoyo que ellos necesitan observar y analizar de una manera objetiva este proceso de aprendizaje y así poder ellos desempeñarse de una mejor manera. Entonces, ¿estos recursos para qué nos sirven? Nos sirven para facilitarnos la reflexión personal, para que ellos puedan desarrollar estas habilidades de desempeño académico y que sea también colaborativo. Entonces, esto sería todo lo que nosotros vamos a dar y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada.